y Alison. El día de hoy les vamos a hablar de la distribución. Se nos está saltando dos diapositivas otra vez, chicas. De un momento. Sí, pues ya pásala. Bueno, está nuestro índice, pero al rato les compartimos igual la presentación. Bueno, en la farmacocinética estudia el curso de las concentraciones y cantidades de fármacos y de sus metabolitos en los tejidos, líquidos biológicos y excretas, así como su relación con la respuesta farmacológica. Para que un fármaco produzca efectos terapéuticos o tóxicos, debe alcanzar un intervalo preciso de la concentración en el organismo. La concentración de un fármaco que alcanza su lugar de acción es la consecuencia de los procesos de absorción, distribución y metabolismo, eliminación de los medicamentos. El conocimiento de los procesos de absorción, distribución y eliminación de los fármacos y de los factores que los alteran es esencial para la adecuada selección del preparado farmacéutico, de la vía de administración, la dosis y la pauta de administración más adecuadas para conseguir la máxima eficacia con el menor riesgo en un paciente en concreto. La importancia de la distribución. La distribución de los fármacos permite su acceso a los órganos en los que debe actuar y a los órganos que los van a eliminar y condiciona las concentraciones que alcanzan en cada tejido. Tiene especial importancia en la elección del fármaco más adecuado para tratar enfermedades localizadas en áreas especiales como el sistema nervioso central y en la valoración del riesgo de los fármacos durante el embarazo y la lactancia. ¿Qué sigue? Para que el fármaco llegue primero del lugar de absorción a la circulación sistémica y desde ella hasta los tejidos y alcance desde su lugar de absorción el sitio de acción, debe atravesar diversas membranas para llegar a la sangre y para pasar de esta al líquido intersticial y en su caso al interior de las células e incluso de estructuras intracelulares. El paso del fármaco de la sangre a los tejidos depende de la fijación del fármaco a las proteínas del plasma, ya que solo el fármaco libre se difunde libremente a los tejidos. El factor básico que determina la distribución es el aporte sanguíneo que reciben los tejidos corporales. El corazón, el hígado, los riñones y el cerebro son los órganos que reciben mayor cantidad de flujo sanguíneo. La piel, el hueso y el tejido adiposo son los menos vascularizados y por lo tanto va a resultar más complicado conseguir elevadas concentraciones del fármaco en estas áreas. Algunas propiedades físicas de los fármacos que van a influir en gran medida en su desplazamiento a través de del organismo es la liposolubilidad, ya que esta va a determinar la rapidez con la que se va a absorber el fármaco, pues va a interactuar en el torrente sanguíneo y va a atravesar las membranas y se va a sentar en los tejidos corporales. Las barreras que suelen frenar a los fármacos hidrosolubles no afectan a las sustancias liposolubles, por lo que éstas llegan mejor a los tejidos corporales. Los fármacos liposolubles van a tener una buena absorción por vía oral y tienen mayor volumen de distribución, por lo que van a llegar bien a los órganos más irrigados como el cerebro, corazón, hígado y riñones. Y esta va a atravesar bien la membrana hematoencefálica. Bueno, yo les voy a hablar del transporte en la sangre y la unión en proteínas plasmáticas. Bueno, la irrigación de la sangre, los fármacos pueden salir de circulación fácilmente en la mayor parte de los tejidos, por difusión a través de las células endoteliales, capilares o entre ellas. Por lo tanto, la velocidad inicial de distribución de un fármaco depende fuertemente de la irrigación sanguínea hacia diversos órganos. La que sigue. Las moléculas de un fármaco son transportadas en la sangre disueltas en el plasma, fijadas a las proteínas plasmáticas o unidas a las células sanguíneas. La unión de un fármaco a las proteínas del plasma es muy variable, haciendo que el porcentaje de un fármaco libre que pasa a los tejidos sea diferente, fluctúe de un 100% a un 0.1%. La que sigue. La eficacia de un fármaco puede ser afectada por el grado de unión de las proteínas dentro del plasma sanguíneo. La mínima parte unida a un fármaco puede atravesar de manera eficiente las membranas celulares o difundirse.
Las proteínas comunes a las cuales se une un fármaco son las albúmina sérica humana, las lipoproteínas, las glicoproteínas alfa y beta y las gamma globulinas. La que sigue. Las bases débiles y las sustancias no ionizables liposolubles suelen unirse a las lipoproteínas y a las bases débiles, además a la albúmina y a la alfa-glicoproteína, no siendo infrecuente que una base débil se una simultáneamente a varias proteínas. La que sigue. Bueno, los fármacos circulan en el plasma de dos formas. La fracción libre constituye una fracción farmacológicamente activa, pues es la que puede difundir hasta los tejidos donde ejerce su acción, una fracción difusible. Sin embargo, por esta misma razón, también está disponible para el metabolismo y la excreción, pues puede alcanzar a los órganos donde se metaboliza y se excreta. La que sigue, por favor. También está la fracción ligada a las proteínas plasmáticas. Se halla unida principalmente a las albúminas, por lo cual no puede difundir hacia los tejidos. Es una fracción no difusible. Es la fracción farmacológicamente inactiva porque carece de acción y pues es incapaz de alcanzar los tejidos en donde ejerce sus efectos. Atraviesa poco las membranas, por lo cual no llega a los tejidos. A veces no alcanza las concentraciones adecuadas y se metaboliza con dificultad. Y sirve como un reservorio del fármaco de la sangre porque se libera con lentitud. La que sigue, por favor. El conocer un grado de unión de un fármaco es importante porque solo el fármaco libre puede pasar a través de las membranas celulares y alcanzar los receptores para ejercer su actividad terapéutica. Cuando la unión a proteínas es reversible, la cantidad de fármaco unido actúa como un depósito del cual se va liberando lentamente un fármaco activo y este reemplazará al que es eliminado. La que sigue. La fijación de proteínas es reversible y sigue la ley de acción de masas. La cantidad de un fármaco unido a proteínas, que es FP, depende de la concentración de un fármaco libre, que es F, y de la constante de asociación, del número de sitios de fijación libres por mol de proteínas y de la concentración molar de una proteína. La que sigue, por favor. La fijación de albúmina es la más frecuente e importante. Aunque la carga de albúmina a pH de 7.4 es negativa, fija tanto fármacos ácidos como bases mediante enlaces iónicos y ocasionalmente enlaces covalentes. Los fármacos ácidos suelen fijarse a la albúmina en el sitio 1 o 2, y las bases débiles y las sustancias no ionizables, liposolubles, suelen unirse a las lipoproteínas y a las bases débiles. Además, a la albúmina y a la alfa-glicoproteína, no siendo infrecuente que una base débil se una simultáneamente a varias proteínas. La que sigue, por favor. Como ya les dije, existen 4 sitios de acción. El sitio 1 se une a los fármacos de la estructura diversa, como la warfina, la fenilbutazona, el ácido valpórico, etc. El sitio 2 se unen al diazepam y a los ácidos carboxílicos, como los ibuprofenos y el ketoprofeno. Aquí, el diazepam se utiliza como un marcador y también se une a un triptófano. Y en el sitio 3 y 4 son una especificidad más limitada. La que sigue, por favor. A ver, un momentito, nada más déjenme comentarles algo a esto. Sí, mija, por favor, Elizabeth. Fíjense que, bueno, allá en mis tiempos, en donde yo estaba igual que ustedes, estudiando farmacología por primera vez en mi vida, renegando, ¿se acuerdan? Porque yo no quería tomar farmacología y a fuerzas me hicieron tomar esa materia. La maestra de aquellos entonces, claro, ustedes van a decir, en la prehistoria, pues sí, más o menos por ahí, en esos tiempos, nos decía la profesora que solamente había una proteína transportadora, la proteína universal, y así le llamaban, y así decían los libros, la proteína universal llamada albúmina. ¿Por qué? Porque de hecho, pues los descubrimientos han venido dándose poco a poco con el tiempo. Y actualmente, efectivamente, ya se sabe que no es una proteína universal, que es una proteína y sí la más importante, pero que no es la única, como lo comentan sus compañeros.
Tenemos otras proteínas que también van a apoyar el papel de ser transportadoras en el organismo. La albúmina, de hecho, voy a digamos, a contradecir un poquito a lo que sus compañeros dicen, pero no les quise corregir y ahorita les voy a decir por qué. De hecho, se sabe que la albúmina, hasta lo último que se ha visto en 2021, la albúmina tiene 5 sitios de acción, a los cuales se pueden unir diferentes elementos. Piensen que esta proteína tanto transporta metabolitos normales como transporta fármacos. Recuerden que el organismo no tiene nada, no va a hacer nada de manera especial para un fármaco. Al contrario, el fármaco tiene que adecuarse a los medios que ya tiene el organismo, en este caso para transportar. Y entonces vamos a ver que en cuanto, digamos que hasta ahorita se manejan 5 sitios de acción. Efectivamente, y por eso no quise corregirles este punto a sus compañeros, lo que resulta es que se sabe que el 5º sitio de acción, a este solamente, y yo les diría, porque yo después decía, ay, la maestra se llamaba Marisela, ya falleció mi maestra, pero la maestra Marisela, que cómo nos cuenteaba, ¿no? Cuando se pone uno a leer esto después de años, yo decía, ¿qué cuentos nos contaba la maestra Marisela? Y yo no quiero que digan, yo no quiero, cómo nos cuenteaba Maru también, dentro de unos años. Hasta este momento se sabe que el único elemento que se une al 5º sitio es la bilirrubina. La bilirrubina que se puede unir tanto al sitio 1 como al sitio 5. Hasta ahorita no se conocen más, quién sabe si después ya se puedan conocer más sitios de unión. Y decía, no quise corregir esto porque la bilirrubina propiamente no es un fármaco, nunca nos van a dar bilirrubina para algo, siempre es un metabolito del organismo y bueno, podríamos decir que efectivamente desde el punto de vista farmacológico son 4 los sitios de importancia farmacológica a los cuales nuestros fármacos se unen en la albúmina. ¿Sí? Yo les digo que los farmacólogos son una maravilla. Conforme fueron descubriendo los sitios, se dieron cuenta. El primer sitio que descubrieron fue el sitio 1. Nótese lo creativos para ponerle nombre a este primer sitio, ¿no? Descubren un sitio a donde con mucha frecuencia y con gran afinidad los fármacos se le pegan a este sitio, que es el nitrógeno terminal del ácido aspartico, y entonces le denominan, ¿cómo le pondremos? Ya sé, sitio 1, buenísima onda, perfecto, pues digamos que nombran al sitio 1, lo que sí se sabe es que hasta ahorita es el sitio de mayor afinidad. Si vemos la lista de fármacos que se pueden unir al sitio 1, nos vamos a dar cuenta que es una lista innumerable, más de 50 fármacos y yo creo que conforme sigan habiendo más fármacos, digamos descubriendo más fármacos y comercializándose, pues a lo mejor la lista va a seguir cambiando cada vez. Son grandes cantidades de fármaco que tienen altísima afinidad por este nitrógeno terminal del ácido aspartico denominado sitio 1, ¿sí? Posteriormente fueron viendo que no era el único sitio, que no era el único lugar a donde los fármacos se unían y fueron descubriendo un segundo sitio a los cuales los fármacos se unen. El descubrimiento se fue dando precisamente por afinidades, es decir, primero se descubrió el sitio más afín a los fármacos y así sucesivamente vemos que el segundo sitio, digamos desde el punto de vista de la afinidad que tienen los fármacos para unirse a la albúmina, el segundo sitio es el que le pusieron igual creativamente sitio 2
¿sí? Y en este segundo sitio se unen también una gran cantidad de fármacos, sin embargo, en número mucho menor a los que se llegan a unir al sitio 1. Y bueno, así podemos hablar, así fue que se descubrió el tercer sitio y el cuarto sitio de la albúmina. ¿Qué favorece que esta albúmina sea o se haya llamado proteína universal? La forma que tiene la albúmina, que es una forma tendiente, digamos, a la esfera, y esto hace que los sitios que tiene estén hasta cierto punto disponibles en su zona externa. Por lo tanto, vemos que esto favorece el hecho de que el fármaco, con la afinidad que pueda tener hacia la albúmina, se pueda unir con facilidad a la albúmina. No tiene que andar buscando el sitio a ver por dónde anda, en qué huequito de la proteína, sino que realmente están expuestos los sitios a los cuales los fármacos se pueden unir. Efectivamente, como lo comentan sus compañeros, el tipo de fármacos al cual, digamos, con mayor afinidad por albúmina son fármacos ácidos. Casi todos los fármacos que se unen a albúmina, y yo digo casi todos porque acuérdense que en farma no hay siempre ni nunca, aquí tendríamos que decir que la gran mayoría de los fármacos que se unen a la albúmina van a ser fármacos de naturaleza ácida. ¿Qué pasa con las bases? Puede ser que algunas bases, no todas, se unan a la albúmina. Algunas. Puede ser que algunos fármacos que al pH de la sangre se encuentren en condiciones de neutralidad se unan a albúmina. Casi siempre son el primer sitio. Sin embargo, igualmente no todos. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa con el resto de fármacos? ¿Qué pasa con todas las bases débiles que al pH al cual se encuentra la sangre, pues se encuentran ellos en su forma, digamos, tal que requieran también un transporte? En ese momento se tiene una segunda proteína que sus compañeros la mencionaron. No sé si van a hablar un poco más de ella, creo que ya no se habla. Ah, no, sí la mencionan, ¿verdad? La alfa-1 globulina ácida. ¿Sí? Y aquí sí voy a hacer una precisión. La proteína alfa-1 globulina ácida, así es el nombre de la proteína, normalmente se le denomina globulina. Y ustedes mejor que nadie saben que el nombre de globulina solamente es por la forma que tiene la proteína. Vuelve a ser una proteína esférica, un globo. ¿De acuerdo? Por eso se le denomina globulina ácida. Bueno, globulina. ¿Sí? Ácida, pues por la característica del tipo de sitios que tiene disponible la proteína, y va a ser precisamente la alfa-1 globulina ácida, la proteína por excelencia que va a unir a las bases débiles y algunos fármacos neutros. ¿De acuerdo? Fíjense que sí hay esa especificidad, esa afinidad, tiene que ver con el grado, digamos que con el tipo de fármaco, si es un ácido débil y o es una base débil, pues dependiendo de esto se unirá a albúmina o se unirá a globulina, ¿sí? En ocasiones como que se da cierta confusión porque nosotros pensamos en globulinas y pensamos en las globulinas inmunológicas. Las globulinas inmunológicas, es decir, aquí en este caso las proteínas que son de carácter inmunológico, no participan como transportadores de fármacos, ¿sí? Ni la gamma, ni la M, ni ningún tipo de globulina inmunológica
es transportador de fármacos. Y les digo porque luego hay esa confusión por los nombres, entre la globulina ácida, que es la transportadora de fármacos, o las inmunoglobulinas, que no son transportadoras de ácidos, perdón, de fármacos. ¿Sí, sí está claro? Esto es importante para que no nos quedemos con una idea que no es, porque generalmente hablamos de globulinas y pensamos en las inmunoglobulinas, que en este caso, desde el punto de vista farmacocinético, no tienen importancia. ¿Vamos hasta aquí todo mundo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profesora. ¿Todos bien? Ok, entonces, muchas gracias, Elizabeth. Sigue adelante, por favor. Sí, profesora. La que sigue es Julio. Bueno, y este es un diagrama de la unión de proteínas plasmáticas. Y como dato es que habitualmente el porcentaje de concentraciones totales de un fármaco que se encuentran unidos a proteínas permanecen constantes dentro de un intervalo amplio de concentraciones. Pero hay fármacos como el valproato sódico que cuando se utilizan concentraciones muy altas, saturan los puntos de fijación y aumentan la proporción de un fármaco libre. La que sigue. La distribución regional. Cuando el fármaco está disuelto en la sangre y pasa de los capilares a los tejidos, se hace a favor del gradiente de concentración. Este paso, como lo habíamos visto antes, depende de las características de cada fármaco, como el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, el grado de ionización. Y de su unión con las proteínas plasmáticas, como lo vimos con mi compañera Eli. También depende del flujo sanguíneo del órgano, de la luz del capilar, del grado de turgencia y de las características del endotelio capilar del tejido al que se va a fijar. Siguiente. Cuando el fármaco ingresa en los tejidos, la velocidad de distribución en el líquido intersticial depende de la perfusión. La perfusión es la introducción lenta y continua del fármaco en la sangre o en el organismo o en un órgano por cualquier vía. En los tejidos poco perfundidos, como el muscular o el adiposo, la distribución es muy lenta, en especial si el tejido presenta una alta afinidad por el fármaco. Siguiente. Bueno, sí, un fármaco muy liposoluble accederá más fácilmente a los órganos muy irrigados como el cerebro, el corazón, el hígado, y más espacio al músculo, con mayor lentitud a la grasa y otros tejidos poco irrigados como las válvulas cardíacas. Lo vamos a ver en una tablita un poco más explicado. Ok, en esta tabla tenemos la relación de las características del fármaco y algunos ejemplos de tejidos o órganos. Un fármaco muy liposoluble accede fármacamente a órganos muy irrigados que tienen, hay mucho flujo sanguíneo, como el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones. Y los fármacos menos liposolubles acceden fácilmente a tejidos ricos en hendiduras intercelulares, como sinusoides hepáticos, pero pues también hay sus excepciones que vamos a ver más adelante. Siguiente. El fármaco dentro del organismo lo podemos encontrar de dos formas: disuelto en el líquido intersticial o en el agua intracelular, como lo mencionó la profesora al principio en la introducción. O también puede estar fijado. Esto puede ser con proteínas o con lípidos. Vamos a ver unos ejemplos de fijación. La mayoría de los fármacos tienen la capacidad de fijarse en determinados tejidos en los que alcanzan concentraciones más altas
que en otros, aunque estos tejidos estén poco irrigados, como sucede con la acumulación de fármacos liposolubles en grasa o la tetraciclina en el hueso, o también la grisofulvina en la piel. La fijación intensa a ciertos tejidos puede reducir la concentración del fármaco en su lugar de acción. También puede tener otro efecto negativo, por ejemplo, en el caso de la tetraciclina en el hueso, la fijación, bueno, la acumulación provoca que el hueso se vuelva poroso y por lo tanto débil. La acumulación de los fármacos en tejidos puede prolongar su efecto, ya que los tejidos van liberando el fármaco acumulado según se reduce la concentración plasmática. Tiene tanto ventajas como desventajas. Si me permiten tantitito, por favor, Alison. Gracias. Podemos regresar tantito, ¿sí? Fíjense que aquí nos está mencionando su compañera algo muy importante, que vale la pena, en la anterior, no sean malitos, ¿sí? ¿Quién está? Julio, ¿verdad? Que está manejando. Gracias, Julio. En esta del hueso. Es que le digo que Se el volvió programa se la salta de dos en dos. Salte Está de la bien. presentación y vuelva a entrar. No hay ningún problema, ahorita lo comentamos. Efectivamente, fíjense que nos comentan sus compañeros que hay algunos sitios del organismo en donde podemos encontrar cantidades importantes de fármaco a pesar de que sean sitios poco irrigados. Y nos están dando el ejemplo de tejido adiposo, hueso y piel para ciertos fármacos, no para todos. En cuanto al tejido adiposo, fíjense, se comentó que las propiedades del fármaco era un factor importante, así como la irrigación. ¿Qué va a suceder? Pues los fármacos que son altamente liposolubles, que son casi todos, pues con mucha facilidad, aunque sea poco a poco, pero con facilidad, van a tener una gran afinidad, o sea, ya estando en sangre, aunque sea poca la cantidad de sangre que llegue a tejido adiposo, cuando llegan al tejido adiposo por afinidad, por el tipo de solubilidad que ambos tienen, hablo de grasa y hablo de fármacos liposolubles, inmediatamente van a, digamos que a depositarse en el tejido adiposo, de tal manera que esta característica de afinidad, característica, digamos, de liposolubilidad, va a ser lo que le confiere o lo que le aumente el grado de afinidad y por lo tanto la fijación de los fármacos a esta zona, aunque la irrigación no sea tan alta, ¿sí? El fármaco llega y llega casi como que para quedarse. ¿Por qué? Porque dicen, de aquí soy, tú grasa y yo liposoluble, pues hechos el uno para el otro, ¿no? Y entonces vamos a ver que esto, decíamos, confiere o es parte de esa afinidad de la que estamos hablando. ¿Qué pasa con hueso? Hay algunos fármacos que son altamente afines al calcio. A ustedes ya no les ha tocado tener que tomar tetraciclinas. Actualmente las tetraciclinas, que antes se daban casi como dulces, están confinadas nada más para ciertos pacientes y para manejo hospitalario porque son muy inseguras, generan muchos problemas en el organismo. Realmente se ocupan sumamente, casi son de las que menos se ocupan como antibacterianos. Pero ¿qué pasaba con las tetraciclinas? Que las tetraciclinas tienen tremendamente alta la afinidad por el calcio. Si bien es cierto, ya habíamos comentado que el hueso es un sitio donde, bueno, se cataloga como inaccesible porque la cantidad, el flujo y la perfusión sanguínea que tiene el hueso es muy baja, pero llega, digamos, hay cierta irrigación en esta zona y por lo tanto vamos a ver que aunque sea demasiado lento, pues hay fármaco en la sangre que está llegando a hueso y entonces vamos a ver que si el hueso tiene una alta cantidad de calcio en su estructura, pues igualmente las tetraciclinas, que no otro tipo de fármacos,
las tetraciclinas digamos que ahí es donde vemos que hay una alta afinidad al calcio y por lo tanto, habiendo calcio en el medio, pues las tetraciclinas felices de la vida dicen igualmente, de aquí soy. ¿Cuáles son las zonas en donde hay gran cantidad de calcio en el organismo? Huesos, sí. Dientes, sí. Estas personas llegaban, está la afinidad de las tetraciclinas y esas generalmente las daban por eso los odontólogos en aquel entonces que las encontrábamos circulantes. Está la afinidad que puede ser que tomemos tetraciclina, eso sí, se nos pintan los dientes de un tono azul grisáceo, que dice uno cuando las ve, dice, ay, ya que se lave los dientes, porque realmente es un azul grisáceo muy particular que tienen las personas cuando consumieron alta cantidad, es decir, con cierta frecuencia tetraciclinas, y pueden durar años, y hablo de años, 10 años, 15 años, sin que se le despinten los dientes. ¿Sí? Ahí es donde vemos estas, y yo esto lo enfatizo porque veamos cómo pues la afinidad del fármaco y el tipo, las condiciones bioquímicas y las características químicas que puedan tener los tejidos, pues son elementos que van a estar influyendo en este proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos hasta aquí? Esto se puede dar, y bueno, con gliciofulvina y piel es lo mismo. Gliciofulvina, no sé si ustedes ya la conozcan, también es un fármaco que ha venido sustituyéndose por otros fármacos, pero la gliciofulvina era característica desde el punto de vista farmacológico porque es un antimicótico. Generalmente las micosis, porque sabemos que también hay sistémicas, hay en órganos internos, pero las micosis más comunes se dan en piel o se dan en uñas o en pelo. En el caso de la gliciofulvina, que es un antimicótico, digamos, por excelencia, pues vamos a ver que era sumamente útil para su acción el hecho de que tuviera gran afinidad en piel y por lo tanto las concentraciones de gliciofulvina para poder llevar a cabo el efecto, pues eran buenas cuando se quería atacar o se quería combatir micosis en el paciente. Los problemas de estos fármacos son los efectos adversos que ya después comentaremos. Pero aquí vean ustedes cómo cuando hablamos de esta relación de afinidad, tiene que ver también con aquellos sitios donde yo voy a tener acumulado en un momento dado a mi fármaco. Y acumulado significa, yo les digo que son mis guardaditos de fármaco, porque en el momento en que las concentraciones de fármaco libre disminuyen en la sangre, yo voy a necesitar liberar de esos sitios que son mis guardaditos, mis reservorios, fármaco. ¿Para qué? Pues para que las concentraciones de fármaco libre en sangre aumenten y una vez ya con un equilibrio, en ese equilibrio que mencionamos hace rato, manteniendo ese equilibrio en sangre, el fármaco pueda ser eliminado. Es decir, va a salir, se va a perder tetraciclina del diente o del hueso, sí, muy lentamente, pero el propio equilibrio exige que si hay pocas cantidades de fármaco libre en sangre, automáticamente favorezco la constante de disociación del fármaco en tejido, así como la que pudiera estar unido a proteínas, para volver a tener fármaco libre y que éste pueda llegar a los sitios a partir de los cuales se va a eliminar. Ese equilibrio que yo les estoy dando, que yo les comenté hace un momento, es fundamental, porque es lo que me permite que el fármaco llegue a los tejidos y después que el fármaco salga de los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta aquí todo el mundo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? No, profesora.
Ok, en un rato más, ya que terminemos, y esto nada más para enfatizar, le vamos a pedir a sus compañeros que nos repitan cuáles son las proteínas transportadoras, porque las dijeron muy rápido y pensé que las íbamos a tener en la vida. Pero bueno, las vamos a comentar, nada más a repetir, porque sí es importante que ustedes las tengan anotadas. Generalmente son preguntas de examen. ¿De acuerdo? Nada más para que tomen la nota los compañeros, porque sí las mencionaron, pero pasaron así como que muy rapidito. ¿Vamos? Bueno, entonces aquí vamos a ver qué nos platica en este momento sus compañeros. América, ¿vas a hablar o quién va a hablar? Adelante. Ok, después de la distribución en tejidos, vamos a tener la distribución en áreas especiales. Las áreas especiales son como el sistema nervioso central, el ojo, el paso a la circulación fetal, el acceso a secreciones exócrinas como lágrimas, saliva, leche o líquido prostático. Estas presentan características peculiares, ya que la filtración de hendiduras intercelulares en estas áreas es muy limitada por ciertas cuestiones. Nosotros tenemos dos ejemplos. Siguiente, por favor. El primero es la barrera hematoencefálica o BHE. Esta está formada por un conjunto de estructuras que dificultan el paso a sustancias hidrofílicas desde los capilares hacia el sistema nervioso de las células endoteliales, hacia el sistema nervioso, ya que las células endoteliales de los capilares sanguíneos están muy pegaditas, entonces no dejan espacios intercelulares, por lo que los fármacos que llegan hasta el líquido cefalorraquídeo a partir de los capilares están separados del sistema nervioso por la vía aracnoides, por lo que puede considerarse que el líquido cefalorraquídeo es una prolongación intersticial cerebral. Solo acceden los fármacos que no están unidos a las proteínas plasmáticas, por lo que la contracción del líquido cefalorraquídeo suele ser similar a la concentración libre en plasma. Otro ejemplo de un área especial es la barrera placentaria. La barrera placentaria es la que separa... sí. No seas malita, voy a comentarles algo de lo anterior, ¿sí? Con esto yo sé que pongo a sufrir a Julio. Ay, mira, ahora no. Pues ahora va a decir que no, que no es. Gracias, Julio. Gracias, Alison. Nada más aquí quiero comentarles algo. Fíjense que aquí pareciera una contradicción. Pareciera, y yo podría decirles, a ver, espérame tantito. Tú dijiste que mientras más perfusión sanguínea tenga un órgano, va a haber mejor distribución. ¿Estamos hasta aquí? Y eso es cierto. Pero de repente nos dice Alison, vamos a echarle pleito a Alison, resulta que el cerebro no. Si nosotros vemos el sitio más irrigado de todo el organismo, y esto es en grado de irrigación, primero el cerebro, después está hígado, después está pulmón, después está corazón. Uno pensaría que corazón es el más irrigado, pero no. Está corazón y de ahí está, por ejemplo, páncreas y otras zonas. Y entonces, ¿cómo me dice Alison? Que le cuesta trabajo al cerebro. Es decir, que los fármacos lleguen al cerebro si es el más irrigado. A ver, espérame, pongámonos de acuerdo. ¿Sí o no es la irrigación un factor que influye? Y yo les podría decir, antes de que Alison diga, ay, esta señora ya me está echando pleito, yo les podría decir que efectivamente es el órgano más irrigado, definitivo. Sin embargo, es nuestro disco duro. Y la naturaleza tiene que dotarlo de tal manera que lo proteja.
si todo llegara, si todo lo que nosotros estamos consumiendo llegara con tanta facilidad al cerebro, ¿desde cuándo ya estuviéramos así como que medios mal o yo no sé? Ya nos hubiera afectado. ¿De acuerdo? Tiene que haber una protección normal por parte de la naturaleza, y la protección normal que tiene el cerebro se denomina barrera hematoencefálica con términos farmacológicos, porque si ustedes se van a la anatomía o a la fisiología y buscan barrera hematoencefálica, no van a encontrar ese término, no existe. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en vez de barrera hematoencefálica? Vamos a encontrar el término glía o células gliales o neuroglía. ¿Qué es esta glía? ¿Por qué en Pharma se le denominó a la glía o a estas células gliales que están cubriendo al cerebro? ¿Por qué se le denomina barrera hematoencefálica? Porque resulta que, a ver, déjenme ver. Porque resulta que esta glía, hagan de cuenta que lo que hizo la naturaleza es ponerle una capa de células exactamente como ponen los ladrillos, los albañiles. ¿Sí se han dado cuenta cómo lo ponen? No ponen ladrillo con ladrillo, sino ponen la hilera de ladrillos y en la unión de dos ladrillos ponen otro ladrillo. ¿Sí se han dado cuenta de esto? Yo creo que han observado este detalle. ¿Sí? ¿Por qué lo construyen así? Porque le da fortaleza a la pared. Porque si lo pongo todos uno sobre otro, pues se me va a caer con toda facilidad. En cambio, si los voy poniendo, tapando las hendiduras de la unión de dos ladrillos, le voy a dar un poco de más fortaleza a la pared. Exactamente así está construida la glía. Esta zona, digamos, esta neuroglía que está protegiendo al cerebro, hagan de cuenta que es una membrana gruesa, construida como si hubiera sido un albañil quien construyó y digamos, colocó las células gliales, y entonces eso es lo que hace que proteja al cerebro, particularmente, no al organismo, sino al cerebro. ¿Por qué? Porque la hace propiamente impermeable a muchos fármacos. Fíjense lo que nos dicen sus compañeros. Vamos a ver que en estas zonas especiales, particularmente la cerebral, nos comentaron, solamente fármacos que son liposolubles, solamente a través de difusión. Yo le agregaría que también pudiera ser que hubiera transporte activo específico. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que era así como que el más elitista de todos los transportes. Tiene que haber receptores específicos al fármaco para que entonces sean reconocidos y puedan pasar a través de esta membrana. Son los dos únicos mecanismos de transporte, no filtración, no pinocitosis. Creo que eso lo tenían ustedes en la siguiente lámina. Julio, ¿me puedes apoyar en la siguiente lámina? Nos decía que, no, ¿dónde estaba? Yo pensé que la había leído por ahí, creo que sí, pero bueno, no filtración, no pinocitosis, no transporte activo normal, no difusión facilitada, solamente, ahí sí, gracias, qué lindo, solamente es difusión, y ahora sí que ya ni decimos de otros mecanismos, difusión y transporte activo específico. ¿Sí? Bien nice, es de los pocos sitios. Para que un fármaco llegue a cerebro, puede ser que llegue a través de neuroglía, es decir, cruzando la barrera hematoencefálica, por eso se le dio este nombre, cruzando la barrera hematoencefálica, es decir, cruzando esta membrana que está cubriendo al cerebro, o
por la vía que tiene el cerebro para alimentarse. Y la vía que tiene el cerebro y propiamente buena parte del sistema nervioso central, sobre todo en sus zonas mucho más finas, mucho más delicadas, la única vía que existe para que se lleve a cabo la entrada y salida de nutrientes y desechos del cerebro es líquido cefalorraquídeo, el cual se forma, ustedes recordarán en sus clases de fisio, tanto fisiología como anatomía, se forman en lo que se denominan los plexos coroideos cerebrales. Entonces vamos a ver que en estos plexos coroideos, el fármaco llega al plexo coroideo y ya una vez llegando al plexo coroideo, ocupa los mismos mecanismos que siguen siendo mecanismos muy específicos, principalmente difusión, y a través de este mecanismo forma parte el fármaco del líquido cefalorraquídeo y entonces por esta vía puede llegar, una vía podríamos decir interna al cerebro y llega al cerebro. O por barrera hematoencefálica, en donde lo que estoy haciendo es que de manera externa, ¿sí?, entre al cerebro. ¿Me estoy explicando en este sentido? Es muy importante, particularmente porque efectivamente es el único órgano que va en contra de lo que se dice. Es decir, si es cierto, los fármacos para tener una mejor distribución necesitan llegar con más facilidad a fármacos muy irrigados, todos, excepto cerebro, por la presencia de la barrera hematoencefálica. Y posteriormente vamos a ver que en el caso de placenta, un órgano que existe solamente cuando hay un proceso de embarazo, ¿sí?, placenta va a tener también ciertas características que nos los van a mencionar sus compañeros. ¿Vamos hasta aquí? Profesora, yo tengo una duda. Sí, claro, claro, Mariana. Me perdí. Hasta donde me quedé, se supone que el fármaco, está la barrera hematoencefálica para que el fármaco no dañe al cerebro. Entonces, se supone que mediante el fármaco tiene que ir por el líquido cefalorraquídeo, por los plexos coloidales, por difusión y por todo eso, para que llegue al cerebro. Entonces, si queremos, no sé, ingresar un fármaco al cerebro, tenemos que inyectar a una persona en la espalda, no sé, directamente para que llegue al líquido cefalorraquídeo, o no entendí esa parte. Sí. Podríamos decir de manera general que para que un fármaco llegue al cerebro, va a tener que ser a través de barrera hematoencefálica o a través de plexos coroideos, que son los que nos forman líquido cefalorraquídeo, y una vez en líquido cefalorraquídeo pueda llegar, digamos, por todas las zonas a donde el líquido cefalorraquídeo llega, de esta manera llegue al cerebro. ¿Hasta aquí vamos bien, Mariana? Ajá, sí. Qué bueno que me haces esa pregunta porque incluso les voy a hacer una aclaración en esto. Sí, efectivamente son las únicas formas. Vamos a pensar que tengo a un bebé aquí de recién nacido. Y este bebé se le da un fármaco. Resulta que la barrera hematoencefálica se va formando una vez que nacemos. No tenemos ya instalada la barrera hematoencefálica cuando nacemos. Hasta los 12 años tenemos una barrera hematoencefálica madura. Por lo tanto, en un bebé recién nacido, por eso hasta la bilirrubina cuando está alta en un bebé puede generarle daños a ese bebé, y el daño más importante es retardo mental, porque el bebé, mientras más pequeño sea, puede incluso carecer de la barrera hematoencefálica o irla formando, pero pues estaba haciendo muy, digamos, unas capas muy delgadas que permiten que los fármacos sí lleguen con toda la facilidad, y fíjense, fármacos y metabolitos normales sí lleguen al cerebro. Por eso hablamos de barreras. Vamos a ponernos trágicos en este momento.
que tanto María Eugenia Posada como un bebé en este momento, los dos tenemos encefalitis. Los dos tenemos una infección bacteriana a nivel cerebral, ¿sí? La pregunta sería, ¿quién se va a curar más rápido? Al bebé le puedo aplicar un medicamento por vía intravenosa, un antibacteriano por vía intravenosa, y las concentraciones que van a ir llegando al cerebro van a ser buenas porque carece de barrera hematoencefálica o la tiene muy delgada. No es todavía una barrera para él. ¿Sí me explico? Vamos hasta aquí, Mariana. ¿Cómo voy a tener que tratar a Maru? Pues a Maru ya su pobre barrera, ya la pobrecita ya está, aparte de gorda, ya perdió muchas cualidades. Entonces, le va a costar mucho trabajo a cualquier antibacteriano cruzar esa barrera para poder llegar en concentraciones adecuadas en cerebro. Y entonces debo de ocupar vía local. Ahí es donde jugamos con las vías. Por vía sistémica me va a costar mucho trabajo mejorarme. Pero si yo aplico la vía local, ¿se acuerdan cuál es la vía local? Porque sí los mencionaron sus compañeros de aquel entonces, de vías de administración. La vía intratecal. ¿Se acuerdan cuáles son las tecas? ¿Dónde tienen sus tecas y cuáles son? El nombre de la vía intratecal se ha mantenido, ¿sí? Pero ya no se le nombra tecas a las meninges. El médico, porque no la enfermera, sino el médico, tiene que ser un especialista en esto, aplica a nivel intermeningeo, puede ser entre dura madre, pia madre o aracnoides, entre cualquiera de estas zonas, dependiendo de dónde quiero que llegue el fármaco, ¿sí? Voy a aplicar el fármaco específicamente por vía intratecal en la zona intermeningea que requiramos, y entonces de vía local, como las meninges cubren al cerebro y tienen un líquido que les amortigua, pues de esta manera localmente voy a hacer que lleguen las concentraciones de mi fármaco al cerebro. Sí, es como se maneja. ¿De acuerdo, Mariana? Sí estamos, pero sí, en el caso del adulto, ya tiene una barrera hematoencefálica perfectamente instalada, y entonces a partir de que somos adultos, la dificultad para que lleguen fármacos al cerebro es muy alta. Ajá, ¿sí estamos? Sí, o sea que si te pica en la cabeza, creo que esa es la intertecal, que es directo en la cabeza, en el punto medio de la cabeza, es más rápido. Bueno, ajá, es más rápido. En cabeza. Ajá, no es en cabeza, no es muy difícil hacer esto. Generalmente lo manejan a nivel vertebral, porque lo que son, digamos que las meninges tienen sus extensiones hacia la zona vertebral, sobre todo las vértebras, digamos, superiores. Ahí es donde se aplica el fármaco, y ahí el fármaco pues va a tener esa circulación o va a tener esa llegada al cerebro, porque de manera normal, insisto, hay líquido intermeningeo que amortigua, por ejemplo, en una caída, es lo que nos amortigua, digamos que el cerebro no tenga golpes contra cráneo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, Mariana. Ahí sí necesitamos una vía local. Sí, era eso o ¿Sí? de manera por la vértebra, pero sí, correcto. gracias. Es correcto de esa manera. Ok, entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Maestra, Sí, mijo, claro que sí. aprovechando que estamos hablando de la barrera hematoencefálica, ¿nos podría puntualizar algo acerca de pacientes de meningitis desactivan su proteína P?
Y así hay más acceso de algunos fármacos que los ayudan a curarse. Lo que sucede es que es precisamente parte de este mecanismo cuando hablamos de proteína P. Proteína P es una proteína que de alguna manera forma parte de ese proceso de impedir que diferentes elementos, particularmente hablando de fármacos, puedan ingresar. Y entonces lo que se hace, yo les diría que es una interacción. Es decir, yo puedo aplicar algún fármaco que pueda interactuar con proteína P y automáticamente aumentar la permeabilidad de la zona. Son métodos no tan comunes, porque los fármacos que interactúan con proteína P son, digamos, contados y no necesariamente, o sea, igual requieren de intervenciones un tanto más delicadas, digamos, o más especializadas, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay la posibilidad de que de alguna manera se inactive esta proteína y esto le confiere un poco de más permeabilidad a la membrana, digamos que a la barrera, lo que es propiamente facilita la entrada al cerebro. ¿De acuerdo, Julio? Sí, maestra, muchísimas gracias. Ok. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Seguimos adelante, por favor, Alison. Ahora sí. Sí, gracias. Sigue la barrera placentaria. Esta a mí me pareció un poco más compleja e interesante. La barrera placentaria separa y al mismo tiempo une a la madre con el feto. Para atravesarla, los fármacos tienen que salir de los capilares maternos a atravesar una capa de unas células trafoblásticas y mesenquimáticas, que son células fetales, y entrar a los capilares fetales. Es un proceso muy, muy largo. Los fármacos pasan por difusión pasiva y su velocidad depende de varias cosas como el gradiente de concentración, la liposolubilidad, el grado de ionización y muy importante también dependen del pH de la sangre materna y la sangre fetal. La fijación de proteínas limita el paso cuando el fármaco se difunde con dificultad. Cuando el fármaco es muy lipófilo y no polar, no depende de la unión de proteínas, sino del flujo sanguíneo placentario, del flujo sanguíneo de la placenta. Entonces, las características de la placenta son que tiene que tener características particulares. Tiene enzimas que pueden metabolizar los fármacos y los metabolitos que pasan de la madre al feto. Y esto también puede ser viceversa. La barrera placentaria es particularmente acentuada en el primer trimestre del embarazo y disminuye conforme tiempo, aproximadamente en el tercer trimestre debido al progresivo aumento en la superficie y la reducción de su grosor. Van cambiando sus características, pero en el primer trimestre es cuando tiene más actividad, cuando puede tener más actividad farmacológica. Y ya sería todo por mi parte. Un favor, no sean malitos, un favor nada más. Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de placenta, pero me dan un momentito, por favor. Sí, porque se está presentando aquí algo. Perdón, necesito verlo, ¿sí? Un momentito para seguir con placenta, si son tan amables.
Ok, vamos a ver, ¿aquí estamos todavía todos o ya se fueron? No, profe, aquí estamos. Gracias. Estamos. Te los agradezco porque sí, ya era importante esto. Ok, ¿qué pasa con barrera placentaria? Fíjense que la barrera placentaria es un tejido muy especial, muy particular. Tendríamos que considerar dos aspectos, lo que es propiamente el tejido que está irrigado, altamente irrigado, y que la irrigación tiene dos sentidos, podríamos decir, ¿sí? Vamos a ver que tenemos irrigación materna, principalmente, pero hay algunos pequeños vasos del feto que de alguna forma están conectados con esta zona. ¿Cuál es el punto de conexión? El cordón umbilical, la zona precisamente del cordón, en donde vamos a ver que en este cordón tenemos tanto vasos maternos como vasos fetales, ¿sí? La placenta se considera una zona que protege al bebé. No solamente lo protege por si la mamá se cae, que pudiera lastimarse el bebé, puesto que igualmente el líquido amniótico pues es lo que de alguna manera regula o hace que amortigua este tipo de cuestiones de tipo mecánico, de tipo físico, sino que también protege el hecho de que aquellos fármacos que la madre consume dañen lo menos posible al bebé. ¿Cómo es que lleva a cabo este proceso? Efectivamente, vamos a ver que la placenta puede tener propiamente todos los mecanismos de transporte, todos. ¿Se acuerdan que dijimos cuando vimos ese punto que pinocitosis solamente en dos sitios la podíamos encontrar? Uno era precisamente intestino, la zona intestinal, y otro era placenta. Placenta tiene todos los mecanismos de transporte de tal manera que permite el paso de nutrimentos de la madre al bebé y paso de excretas, las que sean posibles dependiendo del tipo de excreta y del tipo de características fisicoquímicas de estas excretas, hacia la sangre de la madre y así poderlas hacer que salgan del organismo. Vamos a ver que existen todos los mecanismos de transporte y entonces podríamos pensar que todos los fármacos que llegan a placenta, todos van a poder llegar al bebé. Y no es cierto tampoco, ¿sí? No es cierto porque vamos a ver que aunque tenga todos los mecanismos de transporte, la placenta tiene una gran cantidad de enzimas que va a hacer que los fármacos que lleguen a placenta, la gran mayoría sean biotransformados, inactivados, y de esta manera si llegan al bebé ya no le van a generar problemas. Desafortunadamente, como decíamos, esto no se presenta siempre. Hay fármacos que llegando a placenta llegan de forma activa, que no tienen o ahí se bioactivan, es decir, que no tienen enzimas que los inactiven, o a través de la biotransformación que se lleva a cabo en placenta, entonces se activen y entonces sí puede generarse algún daño para el bebé. Hay riesgos. Alcohol, etanol, sabemos que definitivamente sí llega a bebé y sí puede generarle consecuencias.
y como etanol está el fenobarbital y están otros fármacos que de hecho se contraindican en caso de embarazo. Y lo que pasó con talidomida, que ya se comentó en algún momento cuando hablamos de propiedades físico-químicas de los fármacos, como talidomida llegó a placenta, llegó al bebé en formación y lo alteró, digamos, le generó cambios de manera muy, muy importantes en el bebé. ¿De acuerdo? Si estamos hasta aquí todos juntos. Se le denomina barrera placentaria por esa razón, porque de alguna manera sí defiende al bebé a través de sistemas enzimáticos que hacen que de alguna manera los fármacos se inactiven. Sin embargo, pues la placenta como lo que hace es nutrir a través de sus, digamos que con esta fisiología que con esta anatomía que nos está poniendo sus compañeros, vean cómo la zona más importante es la zona del cordón umbilical, en donde efectivamente hay una simbiosis, hay una unión de los vasos maternos con los vasos fetales, que es la manera que tiene el fármaco precisamente de llegar al feto, gracias a esto, pero también a través de la placenta vamos a ver una serie de vasos igualmente maternos y fetales que van a hacer que el bebé reciba todos los nutrientes necesarios para procesos tan, digamos, requeridos de energía como son desde el momento de la concepción, todos los procesos de diferenciación y todos los procesos de crecimiento y de desarrollo fetal en este caso. ¿Sí me explico, chicos? Es esto, sí es un poco complejo, como lo comenta su compañera, pero yo creo que el dibujo es un dibujo que nos aclara mucho, porque sí, estamos hablando de un órgano que está de alguna manera permitiendo la conectividad sanguínea, yo diría vascular más que sanguínea, ¿sí? Una conectividad vascular entre la madre y el feto, ¿sí? Porque no hay mezcla de sangres, hay simplemente unión de vasos que vienen de los dos organismos. ¿De acuerdo? Pero es esta la situación. Sí es una barrera muy permeable, sumamente permeable, pero también es una barrera que de alguna manera a través de biotransformaciones que se llevan a cabo en la zona permite proteger al bebé para que los productos que lleguen al bebé pues ya lleguen inactivos en la mayoría de los casos. ¿Bien? ¿Sí estamos hasta aquí? No sé qué tanto nos falte, pero los vamos a dejar descansar, ¿de acuerdo? Son, según mis cálculos, 3:44. Nos vemos aquí, por favor, a las 4. ¿Sí? Sí, profesora, de acuerdo. Para terminar con este tema. Ok, pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, profa. Nos vemos en un ratito, aquí andamos. ¿Me hablan? ¿No? ¿Todo bien?